Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que como ustedes bien saben, y mucho se los agradezco, ya saben, está disponible, se puede ver, aparece los sábados exactamente a las 5 de la tarde en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Repito, a las 17 horas exactamente de cada sábado, el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, está disponible en este canal de YouTube, lo cual no es obstáculo para que ustedes, si así lo deseen, si así gustan, el día que quieran, cuando puedan, a la hora que quieran, puedan visitar este mismo canal, donde encontrarán literalmente más de medio millar de programas anteriores, eso sí, con la salvedad que el que corresponde a cada semana aparece, insisto, los sábados a las 5 de la tarde en puntito. Gracias, de veras, gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, por estar juntos para platicar de historia, reiterando, como siempre lo hago, que este canal, que este programa no tienen fines económicos, ni están monetizados, ni se recibe dinero, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo de recordar el pasado. Eso sí, sí les recuerdo que están abiertas y a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, ya sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando en la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Una vez más, gracias, amigas y amigos, por su compañía, por acompañarnos mutua y recíprocamente en este programa, y si les parece bien, vamos a dar inicio al que corresponde al día de hoy. ¿Por qué deseo continuar en esta ocasión? El tema, interesantísimo desde mi punto de vista, espero que para ustedes también, el tema que iniciamos la semana anterior, de cuál ha sido la reacción, la actitud, las respuestas que los diversos gobernantes de México desde el siglo XIX han tenido ante pues las continuas acechanzas, intervenciones, comentarios, pullas que nos han lanzado. Y digo nos han porque es a todo el pueblo de México, los Estados Unidos de América, a través de sus principales autoridades, sean presidentes, sean sus secretarios de Estado, sean sus legisladores. Bueno, ¿cómo hemos reaccionado en voz, en acción, en conducta, en actitudes de nuestros diversos gobernantes frente a esta constante, y constante lo digo así, desde el punto de vista totalmente objetivo, constante presencia norteamericana por esa casualidad histórica y geográfica que nos obligan a ser vecinos, como lo seremos siempre y como lo hemos sido desde que somos una nación libre, soberana e independiente. Están constantemente los Estados Unidos en nuestro presente, como lo estuvieron en nuestro pasado y como lo estarán seguramente en nuestro futuro. Claro, cada época, cada tiempo, con sus matices, con sus diferentes maneras de acercarse a México, de provocar a México, de intervenir en México, de molestar a México, o a veces también de congraciarse con México, que de todo ha habido a lo largo de estas más de 200 años de relación con los norteamericanos. La semana pasada culminábamos el programa platicando las distintas actitudes que el presidente Porfirio Díaz tuvo precisamente respecto a los Estados Unidos de América. No logramos ni siquiera completar porque fue un presidente, claro, por haber gobernado más de 3 décadas, tuvo una intensa relación con los norteamericanos
casi siempre, en tono de bastante dificultad ante las constantes, a veces injustificadas actitudes estadounidenses. El gobierno mexicano del general Porfirio Díaz respondía, y muchas veces por órdenes directas de nuestro propio presidente, de manera bastante dura. Dimos algunos ejemplos, simplemente los reitero. Por ejemplo, Porfirio Díaz se negó a celebrar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con aquella frase que se le atribuye a él diciendo que entre aquel país y nosotros, mejor que medie el desierto. Pero tuvo que aceptar, por necesidad propia del desarrollo económico de México, la inversión norteamericana, particularmente, por ejemplo, en ferrocarriles, para tender las líneas férreas entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez o Ciudad de México y Nuevo Laredo, aceptó el capital norteamericano, hay que decirlo. Pero también hay que señalar que la primera gran expropiación de inversión extranjera que se realizó en México la realizó precisamente Porfirio Díaz, quien a principios ya del siglo XX expropió los ferrocarriles que habían sido obra de inversionistas extranjeros y los nacionalizó creando Ferrocarriles Nacionales de México, lo cual por supuesto causó cierta molestia entre los norteamericanos. ¿Por qué? Porque pues les quitaron ese negocio. Claro, don Porfirio pagó por ellos. La expropiación fue previa indemnización, pero se los expropió. También tuvo que tolerar, porque ya venía desde la época del presidente Juárez, la inversión norteamericana en petróleo, y muchas compañías petroleras de los Estados Unidos de América se asentaron en territorio nacional, perforaban y extraían petróleo, pero don Porfirio, muy astuto, les impuso impuestos especiales a los norteamericanos distintos de los que se les asignaron a empresas británicas o también empresas holandesas. Los norteamericanos pagaban más impuestos. También, en su momento, dado que allá en el estado de Durango, en la región del Tlahualilo, a las orillas del río Nazas, había muchísimas compañías algodoneras norteamericanas, el general Porfirio Díaz, y sobre todo mirando que el desarrollo algodonero de la región era producto de que los norteamericanos habían preferido sembrar algodón en México porque le salía la mano de obra mucho más barata que la que anteriormente pues podían tener Estados Unidos a partir de la libertad de los esclavos negros, prefirieron pagar mejor, a precio más vil, a los campesinos mexicanos. Así que el general Porfirio Díaz les impuso un impuesto, un derecho especial más alto por el uso del agua del río Nazas. Todo esto pues iba calentando el ambiente y va a tener un par de repercusiones todavía interesantes cuando también, por órdenes del propio presidente Porfirio Díaz, el gobierno mexicano, primero, permite que en Baja California Sur se estacione por unos meses la flota japonesa de guerra, cuyo acceso le fue negado en Estados Unidos y que en cambio México permitió que anclara en nuestras costas. Esto molestó muchísimo al gobierno norteamericano y más aún cuando también México, y ya lo comentábamos la semana anterior, por voz de su propio presidente, por órdenes directas de él, rescató en Nicaragua al presidente José Santos Zelaya, enviando un barco de guerra mexicano pequeñito, pero que pudo entrar perfectamente bien a un puerto nicaragüense, recoger al presidente Santos Zelaya para traerlo a México y darle asilo, a pesar de que ese país estaba invadido por los Estados Unidos de América. Todas estas
actitudes de don Porfirio tendrán su corolario cuando de plano el presidente norteamericano William Taft, quizás harto, harto ya de la actitud absolutamente negativa de Porfirio Díaz hacia Estados Unidos. Bueno, imagínense que Porfirio Díaz había hasta convocado a una reunión panamericana aquí en la Ciudad de México a todos los países de Iberoamérica para convertirse en una especie de líder, no abiertamente enemistado con Estados Unidos, pero sí para mostrar un frente común en defensa de la Hispanoamérica. Bueno, todo esto le molestó al presidente Taft e invitó al presidente Porfirio Díaz a reunirse en una serie de visitas recíprocas en las ciudades en Ciudad Juárez y en la ciudad de El Paso, allá en Texas, en donde se entrevistaron, donde platicaron. No sabemos el contenido de sus conversaciones porque los traductores pues se quedaron con el secreto guardado. Uno de ellos sabemos que fue el hijo del propio Porfirio Díaz, su hijo Porfirito, que hablaba perfectamente bien inglés. Y sabemos, eso sí, aquel chiste que ya he repetido varias veces y que me permitiré repetir en esta ocasión a pesar de las malas palabras, de que el presidente Porfirio Díaz en algún momento estaba ya harto de la serie de reclamaciones que el presidente Taft le hacía. Y entonces Porfirito, el traductor, el intérprete, le decía: papá, es que el presidente Taft dice esto y aquello y reclama y se queja, hasta que don Porfirio harto le dijo: mira, dile que se vaya a la chingada. Y de plano su hijo, pues así aterrorizado de poder traducir eso, con mucha diplomacia le dijo al presidente Taft: señor presidente, mi padre dice que se lamenta mucho no poderle hacer caso en todas sus peticiones. Salvó diplomáticamente la reunión, pero cuentan que don Porfirio salió harto, molestísimo, y después de eso, pues llegará la Revolución Mexicana, donde todos sabemos el caudillo que la encabeza, Francisco Ignacio Madero, obtuvo asilo en los Estados Unidos, desde allá proclama el Plan de San Luis e inclusive, pues, por lo menos tuvo una favorable acogida en su movimiento independentista. Madero es otro capítulo interesante. Madero confiaba en el gobierno norteamericano, en la buena fe de los norteamericanos, pero sin embargo tuvo severas dificultades, sin que él se percatara, sin que él, dentro de su buena manera de pensar, se diera cuenta que el embajador norteamericano en México, que estaba acostumbrado un tanto cuanto a los usos porfíricos, que incluían corrupción porque le daban dinero para mantenerlo tranquilo, pensó que con Madero sería lo mismo, y este hombre, el embajador Henry Lane Wilson, como todos sabemos, es quizás el artífice directo, el instigador del golpe de Estado que en contra del presidente Madero van a encabezar en su momento los generales Bernardo Reyes, que fallece en el intento, Félix Díaz y Manuel Mondragón, y que finalmente será llevado a cabo por el traidor Victoriano Huerta, que tenía todo el apoyo del embajador norteamericano. ¿Sí? Estados Unidos, quizás no su gobierno, pero sí su embajador, se puso del lado de los golpistas de la Decena Trágica, que terminará, como todos sabemos, fatalmente con el asesinato del presidente Francisco Ignacio Madero, gracias a esta directísima intervención norteamericana en voz de su embajador y suponiendo sin conceder que el gobierno del presidente Taft no haya tenido nada que ver. Porque allá cambiaron inmediatamente de presidente y llegó un presidente de apellido homónimo al embajador, Woodrow Wilson, que al contrario de este hombre, al cual cesó de inmediato, Woodrow Wilson era un auténtico puritano, políticamente puritano, y vio con espanto, con horror, lo que había hecho su embajador y la manera como había llegado al poder Victoriano Huerta, con quien tendrá serios roces que se van a traducir
en la intervención norteamericana de 1914 en el puerto de Veracruz. Los norteamericanos, bajo las órdenes directas de su presidente Woodrow Wilson, intervienen en México para oficialmente detener un cargamento de armas alemanas que venían para el presidente usurpador Victoriano Huerta. Y esta actitud, francamente, de animadversión del presidente Woodrow Wilson hacia Victoriano Huerta, en buena medida va también a ayudar a su caída. Propiciarán que pronto Huerta, definitivamente a los pocos meses, abandone el poder. Estados Unidos, a partir de ese momento, sobre todo cuando el presidente Wilson adoptó esa conducta muy singular de sentirse que él y su gobierno y su pueblo norteamericano podían ser algo así, como los policías de todo Iberoamérica, con intervenciones en varios países, no solamente en México, que ya narramos en episodios anteriores de este programa. Bueno, el presidente Woodrow Wilson primero tuvo una serie de, grandes detalles de simpatía hacia Pancho Villa, que después va a olvidar y va a preferir ya darle un reconocimiento formal al gobierno de facto del primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, al darse cuenta que Carranza efectivamente seguía la senda civilista de convocar a un Congreso Constituyente y organizar al país. Sin embargo, recuerden ustedes que el presidente Wilson seguía atento a los acontecimientos mexicanos y al darse cuenta, pues que Pancho Villa había cruzado la frontera, había atacado el pueblo estadounidense de Columbus, había matado ahí a algunos soldados y gente, ordenó la intervención militar en México a partir precisamente del año 1916 con la idea, con el pretexto de capturar a Pancho Villa, pero hoy sabemos también que con la intención que no notificó al gobierno mexicano de experimentar, de probar sus nuevas armas, porque estaba a punto de ingresar el gobierno de los Estados Unidos de América en la Primera Guerra Mundial. Esta intervención militar, la famosa expedición punitiva, que se hace en principio con el acuerdo del propio gobierno de Carranza, pero que al extenderse y al desviarse de los trazos geográficos trazados para que pudieran avanzar persiguiendo a Villa, hará que exista una especie de enfrentamiento diplomático, porque Venustiano Carranza quiere mantener intacta la soberanía mexicana. Sí, autorizó la presencia de la expedición punitiva en reciprocidad con una serie de tratados que México ya había celebrado con Estados Unidos. Ya lo platicamos aquí el año pasado, ustedes lo recordarán. Pero la insistencia norteamericana, que sí, de veras, son muy persistentes en lograr sus objetivos, finalmente se detuvo cuando el presidente Venustiano Carranza recibió la oferta a través del famoso telegrama Zimmermann del Imperio Alemán, que consistía en que si México se convertía en aliado de Alemania, atacaba a Estados Unidos para evitar que Norteamérica interviniera en la Primera Guerra Mundial. A cambio, después de la victoria supuesta, México recibiría a Alemania el permiso, el obsequio de recuperar los territorios de Texas, de Nuevo México, de Arizona y de California. Esta información, que también llegó vía los servicios de espionaje británicos al presidente Wilson, hizo que finalmente el presidente norteamericano, impusiera ya a su mismo pueblo y a su ejército el retiro de sus tropas en nuestro país y, por lo menos, respetara la neutralidad que México había manifestado. Sin embargo, el presidente Wilson y su sucesor
el presidente Calvin Coolidge, quedaron muy lastimados porque ellos se sentían ofendidos y agraviados por el texto final de la Constitución de 1917, que en su artículo 27 establecía dos preceptos que lastimaban, que ofendían a los norteamericanos porque atentaban, según ellos, contra sus inversionistas. Por una parte, la reforma agraria ya anunciada, la imposibilidad de que una persona pudiera tener más de un número determinado de hectáreas para evitar los latifundios, y los norteamericanos en México tenían grandes latifundios, y por otra parte, la fracción del artículo 27 que reconocía la soberanía del Estado mexicano sobre los recursos del subsuelo, incluido el petróleo, que para ese momento, como sabemos, era un bien importantísimo que México producía. México no, las compañías norteamericanas en México producían, y a partir de la Constitución, pues eran ya riqueza de la nación, y las compañías podrían ser expropiadas. Esto tenía muy angustiados al presidente Wilson y al presidente Calvin Coolidge. Por eso, cuando llega el presidente Álvaro Obregón a la silla presidencial allá en Palacio Nacional, después, por supuesto, del golpe de Estado que promovió en contra del presidente Carranza, que fue asesinado, Wilson nuevamente se vistió en ese halo de moralidad política, y así como había condenado a Victoriano Huerta por asesinar a Madero, también condenó a Álvaro Obregón por el asesinato de Carranza. Y entonces, fíjense, lo que se usaba en aquel tiempo como medida de presión, el gobierno norteamericano negó el reconocimiento al gobierno del presidente Álvaro Obregón, a pesar de que había triunfado en las elecciones. Y esto sí le pesó muchísimo al presidente Álvaro Obregón, quien de plano, después de la Revolución Mexicana, al darse cuenta del estado lamentable de las finanzas públicas en México, a pesar de su gran intento que todos le reconocemos por impulsar la educación a través de su ministro José Vasconcelos, en la parte económica, en la parte financiera, en la parte hacendaria estábamos en una verdadera crisis, y urgía el reconocimiento de los Estados Unidos para efecto de que los bancos, sobre todo los bancos norteamericanos, pudieran darle crédito, dinero pues fresco a México, que para que pudieran prestarnos recursos para nuestro propio desarrollo. Así que, como teníamos esa mancha de que nos habían negado el reconocimiento, hay que decirlo con toda claridad, como ya también lo platicamos en alguna oportunidad, de plano el gobierno de Álvaro Obregón dobló la cabeza y se inclinó, y entonces se firmaron los tremendos tratados de Bucareli, por los cuales México finalmente alcanzaría el reconocimiento de Estados Unidos. Los bancos los van a prestar, pero nos impusieron condiciones terribles que lastimaban la soberanía nacional. ¿Todo por qué? Pues porque Álvaro Obregón necesitaba urgentemente ese reconocimiento. Los tratados ya firmados en la época del presidente Calvin Coolidge, quien toma posesión después de que se retira el presidente Wilson, le imponen a México, por una parte, la no aplicación de la Constitución en materia de tierras de cultivo, propiedad de norteamericanos, sin importar si son latifundios. México se compromete en los tratados de Bucareli a no expropiar las propiedades agrarias norteamericanas. Pero también México se compromete a no expropiar las compañías petroleras norteamericanas que operaban en México. En los tratados de Bucareli se acuerda que estarán exentas tanto las compañías agrarias como las compañías petroleras de la expropiación anunciada
en la propia Constitución del 17. Y además, como también sabemos, se firmará un acuerdo confidencial por el cual México se compromete a no producir, a no fabricar bienes de industria pesada, bienes de capital, bienes de industria metalmecánica por 50 años y a cambio adquirir todos los productos necesarios de los Estados Unidos de América, es decir, de las compañías norteamericanas que los producían. Todo esto se firmó en los famosos tratados de Bucareli que pues, le van a costar a México el sometimiento a los Estados Unidos de América y lo hicieron con el beneplácito del presidente Álvaro Obregón. En el anuncio decía yo que hay hasta genuflexiones. Bueno, la más dramática de todas ha sido precisamente la genuflexión, el haberse puesto de rodillas el presidente Álvaro Obregón para contar con el favor, con el beneplácito de los Estados Unidos de América. Actitud que es contraria, como todos sabemos, a la que llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas, quien de plano no solamente expropió el petróleo, sino también inició la expropiación agraria, sin importarle si se trataba o no de empresas o de compañías norteamericanas. Sí, Lázaro Cárdenas tomó el riesgo de enfrentarse de esta manera legal, constitucional, con los Estados Unidos de América. Y sabemos también que el gobierno norteamericano, encabezado ya en ese momento por el presidente Franklin Delano Roosevelt, resolvió no intervenir, no amenazar, no presionar, establecer lo que se llamó allá la política del buen vecino. No crean que por un hombre bueno y generoso, no por ser un caballero, no por tener amistad o simpatía por México, sino porque sabía perfectamente bien como estadista que era, que ya se avecinaba la Segunda Guerra Mundial y que iba a requerir del apoyo mexicano. No del apoyo militar, sino del apoyo, por ejemplo, en petróleo, que era fundamental para el esfuerzo bélico de los Estados Unidos de América. Así que Lázaro Cárdenas, un auténtico hombre nacionalista, que no se expresaba mal de Estados Unidos, pero tampoco quería tenerlos muy cerca, y al contrario, toda su vida se mantendrá, lo va a intentar mantenerse lo más alejado posible de las ideas e influencia norteamericana. Lázaro Cárdenas tomó estas determinaciones de expropiar a compañías norteamericanas, tanto agrarias como petroleras, y el presidente Roosevelt prefirió no intervenir y mejor negociar. Pero amigas y amigos, no se vayan que en un momento más vamos a continuar con este, para mí, apasionante tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos platicando acerca de cuáles han sido las reacciones, cuáles han sido las palabras, inclusive las conductas de los presidentes mexicanos ya en el siglo XX respecto a las continuas acechanzas de los gobiernos de los Estados Unidos de América. Nos quedamos hace un momento platicando acerca del presidente Lázaro Cárdenas y de cómo, con cierta precaución, con prudencia, pero políticamente con una visión de estadista, el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt decidió no presionar, no intervenir cuando Lázaro Cárdenas expropió a las compañías petroleras y también compañías agrarias norteamericanas. Porque el siguiente presidente, del cual también ya hablamos bastante en estos programas y dedicamos una serie, pues, de un par de programas, Manuel Ávila Camacho, con una visión radicalmente distinta y, por consejo además también de su canciller Ezequiel Padilla, decidió negociar con Estados Unidos
aprovechar la vecindad, la buena vecindad, como decía el presidente Roosevelt, para poder iniciar el camino del desarrollo en México, para dar paso a esa etapa que se conoce precisamente como el milagro mexicano, cuando nuestro país inició su desarrollo. Para ello, lo mejor era negociar con los Estados Unidos de América. Y el presidente Manuel Ávila Camacho, en algunas ocasiones con prudencia y contacto, en otras un poquito más brusco y en otras sí de plano bastante entreguista, decidió que lo mejor para nuestro país era estar en buenos términos con Estados Unidos y así comenzó a negociar con ellos varios asuntos de gran importancia. El primero de ellos fue precisamente el asunto del petróleo. Repito, la propia prudencia del presidente Roosevelt lo hizo no intervenir, aceptó la expropiación petrolera, pero le dio facilidades a México, inclusive un préstamo, para que México pudiera pagar la indemnización correspondiente a los norteamericanos propietarios, expropietarios de aquellas compañías. Y México se comprometió, esto es la ganancia norteamericana, a que al constituir Pemex, Petróleos Mexicanos, todo el producto petrolero de exportación, todo lo que antes, fíjense, en época de Cárdenas se le exportaba a la Alemania nazi, ahora todo el producto de exportación petrolero, todo lo que no se consumiera en México, todo lo que nos sobrara, que era bastante porque México era en ese momento quizás el mayor productor de petróleo del mundo, todo, todo lo que exportáramos de petróleo sería destinado única y exclusivamente a los Estados Unidos de América, que lo requería para su ya inminente esfuerzo bélico. También ya platicamos en alguna ocasión las diversas autorizaciones que dio el presidente Ávila Camacho para el tránsito de aviones norteamericanos por nuestro territorio, para que pudieran aterrizar aquí en México sin dificultad, para que pudieran anclar, estacionar sus flotas, para que pudiera haber paso de tropas, todo lo necesario para facilitarle el esfuerzo de guerra a los Estados Unidos de América. Pero también, y ya lo hemos platicado en diversos programas, México celebró un tratado para apoyar directamente a Estados Unidos en la jornada cotidiana laboral. Porque recuerden que muchísimos norteamericanos, millones de ellos, fueron reclutados para formar parte de sus fuerzas armadas, en el ejército, en su marina, en su fuerza aérea. Y alguien tenía que trabajar en los campos, en las fábricas, y para esto México proporcionó trabajadores migrantes legalizados, a petición del mismo gobierno norteamericano que ofreció puestos de trabajo, millones de puestos de trabajo, para que fueran ocupados por mexicanos que quisieran ir a trabajar allá. Esto fue importantísimo y es el inicio quizás de un problema contemporáneo, porque los mexicanos siguen yendo legalmente o ilegalmente, y esto ya sabemos hoy en día cuáles han sido las reacciones del presidente actual Donald Trump, pero también de algunos de sus antecesores como el propio Barack Obama, que fue bastante riguroso en materia de trabajadores inmigrantes. Bueno, todo esto se inicia con este tratado de trabajadores migrantes porque Estados Unidos requiere mano de obra campesina o fabril obrera y México la proporciona. Y también, como consecuencia de este tratado, México va a aceptar, va a firmar el Tratado de Servicio Militar Recíproco, por el cual estos trabajadores mexicanos, sobre todo sus hijos que fueron con ellos y que estén en la edad militar de 18 años, también van a prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas norteamericanas y miles de ellos
participarán como soldados, como marinos o como miembros de las diversas fuerzas armadas, los marines, los guardacostas, la armada, la fuerza aérea, el ejército, en las operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto pues es la política de la buena relación que mantuvieron los presidentes Manuel Ávila Camacho, Franklin Roosevelt, aprovechando ese pues sentido afectuoso que Roosevelt le dio a través de la política del buen vecino, que llegó inclusive a que los presidentes se visitaran recíprocamente. Roosevelt fue a ver a Ávila Camacho a Monterrey y después Ávila Camacho, se trasladó a Corpus Christi para agradecer la visita. Buenos términos, en buenas condiciones y que permitieron, insisto, que México iniciara su desarrollo industrial, sobre todo porque, y esto es quizás el efecto más importante, como la industria norteamericana se transformó en una industria de guerra para poder satisfacer las necesidades de sus tropas en todo el mundo, pues alguien tenía que producir los bienes básicos para ellos. Lo he platicado. Por ejemplo, las laminadoras norteamericanas que ahora producían cascos militares dejaron de producir cubetas y entonces las fábricas mexicanas que las fabricaban, que las producían, vendían cubetas a los Estados Unidos de América, con lo cual esto, sumado a miles y miles de oportunidades diversas, harán posible el desarrollo, el milagro mexicano. Así pues, una muy buena relación, a veces, repito, agachona, pero la mayoría de las veces con cierta dignidad en pos de la colaboración y del crecimiento mexicano del presidente Ávila Camacho con su homólogo, el presidente Franklin Delano Roosevelt. Otros presidentes mexicanos más adelante, pues por ejemplo, el presidente Miguel Alemán también tendrá una buena relación con Estados Unidos. Recibiremos aquí en México la visita del presidente Harry Truman, que inclusive va a colocar una ofrenda floral en el monumento a los niños héroes en Chapultepec, iniciando pues una época de agradable, de buen trato, de buena relación entre México y Estados Unidos, que va a continuar, por ejemplo, en los días del presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien con su homólogo, el presidente Dwight Eisenhower, también tendrán una relación cordial. Digo, esto sobre todo gracias a que México y Estados Unidos ya tenían en ese momento pues una alianza consolidada desde el punto de vista estratégico y la vecindad forzosa, que obligó inclusive a que los norteamericanos y los mexicanos pactaran el buen aprovechamiento de las aguas del río Bravo y los dos gobiernos construyeran conjuntamente la famosa presa Falcón y más adelante la presa de la Amistad. Ceremonias de inauguración a las que concurrieron en la primera, por ejemplo, el propio presidente Eisenhower con el presidente Ruiz Cortines y en la presa Amistad más adelante el presidente Johnson con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Son los momentos, pues, de mejor relación, que tuvieron, eso sí, su momento apoteósico. El mejor momento de la relación entre México y Estados Unidos se da en el intermedio de estos dos mandatarios que he comentado, cuando gobierna nuestro país el presidente Adolfo López Mateos y es presidente de los Estados Unidos de América el presidente John Fitzgerald Kennedy. Es quizás el mejor momento, repito, de esta relación entre los dos países y entre los mandatarios de ambas naciones. No es que fueran amigos, pero es que John F. Kennedy tenía ese halo mágico para poder saber encantar a las personas, él y su esposa Jacqueline, por supuesto a que lo acompañaba, y por su parte, el presidente López Mateos, que también tenía carisma, supo entender y aprovechar circunstancias muy afortunadas. La primera de ellas, que es capital para el entendimiento, para el buen entendimiento,
es que era la primera vez en los Estados Unidos de América que un presidente de aquella nación era católico. Y esto influyó notablemente no solamente en la perspectiva política internacional del presidente López Mateos, sino en todo el pueblo de México. Porque ya nos habíamos acostumbrado que los presidentes norteamericanos, todos ellos de alguna denominación protestante y algunos inclusive puritanos calvinistas, pues siempre veían, salvo el presidente Roosevelt con la política del buen vecino, todos los demás miraban a México por abajo, con cierto desprecio, porque estaban imbuidos por las ideas que ya hemos platicado también del puritanismo que se convirtieron en el destino manifiesto de ver a México como simplemente una tierra híbrida con poblaciones mezcladas que merecían abandonar sus viejas costumbres, su religión y hasta su idioma para acercarse al ideal de la libertad norteamericano. Bueno, la primera vez que esto se detiene, porque las raíces profundas familiares, éticas, esto es fundamental, éticas, morales y religiosas de un presidente de los Estados Unidos de América coinciden con las de México, porque él era de origen irlandés y católico. Y aquí en nuestra patria ya teníamos la experiencia de los irlandeses católicos. Recuerden ustedes al famoso batallón de San Patricio que en plena guerra de 1847 desertan del ejército de los Estados Unidos de América que nos invadía y se pasan del lado mexicano a combatir por México. Bueno, este ejemplo irlandés, ahora representado por un presidente norteamericano católico y con una esposa también católica y guapísima que encantaba a la gente, pues van a servir de mucho para mostrarle a México que Estados Unidos también podría ser diferente y que sus gobernantes podrían conducirse, obviamente, de manera distinta, por lo menos con un trato, si no abiertamente amistoso, sí lo suficientemente respetuoso hacia México. Y esto se va a reflejar, por ejemplo, cuando el presidente Kennedy visite la Ciudad de México. Además, con el detalle importantísimo de que primero va a visitar a la Virgen de Guadalupe allá en la Basílica del Tepeyac, él y su esposa, que son recibidos apoteósicamente por la población capitalina, que los aplauden, y que el presidente Kennedy y el presidente López Mateos tienen un trato afectuoso que se va a traducir en la devolución del chamizal a México, aquella fracción de tierra allá cerca de Ciudad Juárez que habíamos perdido por una desviación del cauce del río Bravo un siglo antes. Fíjense, las reclamaciones las inició el presidente Juárez. Bueno, 100 años después, el presidente Kennedy resuelve devolverle el chamizal a México y que México va a corresponder con esta amistad fraterna, con este recibimiento cálido que le dimos al presidente Kennedy. Más adelantito, todavía en ambos gobiernos de Kennedy y López Mateos, cuando por la crisis de los misiles en Cuba, Estados Unidos imponga el bloqueo a la isla caribeña, México se va a oponer y lo va a rechazar votando en contra en la Organización de Estados Americanos. Pero fíjense bien, cuando Estados Unidos le pide a esta misma organización que decrete la salida de las armas nucleares que la Unión Soviética habían instalado en Cuba, México vota a favor de Estados Unidos. Es decir, votamos en contra del bloqueo, pero a favor de la desnuclearización de Cuba. Todo esto lo hace el gobierno del presidente López Mateos gracias a esta buena relación que tuvimos con el gobierno norteamericano, quizás la mejor época de relaciones encabezado en ese momento por el presidente Kennedy. Repito, quizás el cambio, el tono, la cordialidad de la relación se debió
así me lo explico yo, a la, pues, realidad de que el presidente católico era Kennedy, como era católico el pueblo mexicano en su mayor parte, y esto causó afinidad. Ya hablamos hace un momento del presidente Johnson con el presidente también Gustavo Díaz Ordaz, que inauguran la presa de la amistad. Y déjenme brincarme un punto importantísimo. El presidente Luis Echeverría sí tuvo problemas, no abierta y frontalmente, con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Hay un punto central que todos sabemos y que es origen, hace ya medio siglo, de muchos de los problemas actuales que tenemos precisamente con los Estados Unidos de América. Esto es la petición, casi orden que el presidente Richard Nixon le impuso al gobierno mexicano de perseguir el narcotráfico, acusando a México de que, pues las drogas que iban de nuestro país hacia el vecino del norte estaban enfermando a su población, cuando la historia tiene un capítulo diferente que también ya alguna vez platicamos. Desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt y el presidente Ávila Camacho acordaron un intercambio de material farmacéutico, manera de disimular el que México proveería a Estados Unidos, particularmente de dos tipos de estupefacientes, marihuana y opio. Ambas drogas necesarias para sus esfuerzos militares. La marihuana porque alienta a los soldados a combatir y el opio porque convertido ya en morfina les ayuda a paliar el dolor de las heridas. México le suministró abierta y legalmente a Estados Unidos ambas drogas. Lo seguimos haciendo durante mucho tiempo porque Estados Unidos la requirió tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Corea como en la Guerra de Vietnam. Y de pronto al presidente Nixon ya en 1974-75, hace más ya de 50-51 años, pues le entró esta especie de crisis de moral de que su pueblo se estaba envenenando con tanta droga mexicana y ordenó, le pidió, le exigió al gobierno mexicano iniciar el combate al narcotráfico que va a iniciar precisamente con la Operación Cóndor allá en los estados de Chihuahua, de Sonora, de Coahuila, de Durango, de Sinaloa, en el Triángulo Dorado en la Sierra Madre Occidental. Ahí inician los problemas que hasta el día de hoy todavía mantenemos y están activísimos del narcotráfico en México con respecto a Estados Unidos, porque lo que antes era posible y válido y hasta legal, el presidente Nixon decidió pues cerrarle la puerta, ya no adquirir droga, por lo menos comercial y legalmente hablando. Ahora, a partir de entonces se hizo pues la vía subrepticia del narco, que hasta el día de hoy, repito, es el principal problema, junto con la migración, que tenemos con relación a los Estados Unidos de América y que comienza, repito, con el presidente Richard Nixon. Más adelante, para ir ya un poco más rápido, el presidente José López Portillo va a tener una relación muy peculiar también con el presidente James Carter de los Estados Unidos de América. Eso sí, el gobierno norteamericano también de Carter siguió exigiendo el combate al narco y el presidente López Portillo tuvo una reacción muy singular. Les preocupa mucho el consumo de drogas mexicanas. Bueno, en lugar de exponer a los soldados mexicanos a combatirlos, decidió que se fumigaran los campos de amapola y de marihuana con materiales que las echaban a perder, pero que eran veneno, con pesticidas. Y entonces el gobierno del presidente Carter reclamó, porque la droga que seguía llegando a través de los conductos subrepticios del narco iba envenenada y sus muchachos se enfermaban ahora de veneno. Bueno, ¿quién nos entiende, no? El caso está que había conflicto por cuestión de la droga, pero
Es el momento también de la crisis petrolera mundial y el presidente Carter se ve en la necesidad de venir a México para pedirle ayuda al presidente López Portillo a efecto de que les vendiéramos petróleo a buen precio, y el presidente López Portillo, como buen mexicano, aprovechó pues para hacerle una serie de bromas y burlarse un tanto cuanto, como está en sus propias memorias, del presidente Carter, a quien lo obligó a comer inclusive tacos, y como después se enfermó del estómago, López Portillo dijo que había sido la venganza de Moctezuma. Además, daba la casualidad que era la primera vez que había un presidente mexicano más alto de estatura que el presidente norteamericano, y esto pues se aprovechó bastante bien en los medios de comunicación para difundir la grandeza de México con respecto a los Estados Unidos de América. Este fue el presidente López Portillo. Vamos hacia el final con un par de casos más. El presidente, me brinco a Miguel de la Madrid porque en realidad en su época no pasó nada después de las crisis que vivió nuestro país económicas, pero el presidente Carlos Salinas de Gortari, el iniciador del neoliberalismo en México, decidió ver la oportunidad de nuevamente acelerar el crecimiento de México, que se había detenido después del populismo, que había durado en la práctica 18 años, los gobiernos de Echeverría, los gobiernos de López Portillo y buena parte del de la Madrid, porque vivimos en ese tiempo, lo recordarán los de mi edad, verdaderamente ahogados por la crisis económica. Carlos Salinas de Gortari, con una visión mucho más liberal, neoliberal, como le dicen ahora, decidió negociar con el gobierno norteamericano del presidente George Bush padre y con el gobierno canadiense del primer ministro entonces Trudeau, el padre de uno que fue recientemente primer ministro canadiense, negociaron el Tratado de Libre Comercio. México y Estados Unidos finalmente se acercaban y establecían este tratado comercial que hasta la fecha, con sus remiendos, con sus renovaciones en época pasada con el presidente López Obrador y con los debates actuales, sigue todavía vigente y en buena medida explica la posibilidad de que México mantenga por lo menos una vida económica lo suficientemente accesible para que no caigamos en una crisis. Porque estamos literalmente los tres países hermanados en este tratado comercial. Más adelante vendrá el presidente Ernesto Zedillo, a quien le toca afrontar otra crisis económica, pero fíjense, va a encontrar, va a encontrar la buena voluntad de su homólogo norteamericano, muy criticado por muchas razones, pero el presidente William Clinton, pues sí, apoyó abiertamente a México y a despecho de su propio Congreso, decidió, por orden presidencial norteamericana, apoyar la economía de México con un préstamo directo del propio gobierno norteamericano para que México pudiera sobrellevar su crisis económica, y México, el México del presidente Cedillo, cumplió y pagó. Así que es otro presidente que, aunque no era católico, tenía buena voluntad, el presidente William Clinton. Si acaso, pues, llevamos dos en toda la historia norteamericana, bueno, tres, considerando a Franklin Roosevelt, indudablemente a John F. Kennedy y en tercer lugar a William Clinton, los que por lo menos han visto con cierta, pues no diría yo simpatía, pero sí cierta amigable, interesada pero amigable reciprocidad a nuestro país. Déjenme terminar con un caso que se nos olvida, pero que fue muy importante, y es que el presidente Vicente Fox, a la antigua usanza de la derecha mexicana, también se opuso al gobierno norteamericano que encabezaba en su momento el presidente George W. Bush, hijo, el segundo Bush. Recuerden que después del ataque a las Torres Gemelas, cuando Estados Unidos decide invadir Irán, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde estaba México presente, el gobierno mexicano se opuso a la guerra en Irán. Se opuso, reconocía que había sido muy grave el atentado, pero México recomendaba no
iniciar una guerra en Medio Oriente por este motivo. México se opuso y además, como Estados Unidos años antes, había apoyado a Inglaterra en la invasión de las Islas Malvinas, de las cuales Argentina ha peleado siempre su soberanía, el gobierno del presidente Vicente Fox decidió que México se retirara del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca firmado con Estados Unidos porque consideró que Estados Unidos no actuaba justamente en todos los casos. Así que hubo conflictos importantes entre el gobierno del presidente Vicente Fox, panista, con el gobierno republicano del presidente George W. Bush. Esto ya fue en los inicios del siglo XXI, siglo que estamos viendo actualmente y como vemos, los problemas, las dificultades y las reacciones de nuestros gobernantes no terminan porque tampoco terminará nunca nuestra vecindad. Gracias, amigas y amigos, por su atención, por su presencia y primero Dios y con el favor de Él, nos vemos la próxima semana.